Hola a todos y todas, somos el Laboratorio de Neurociencias y hoy les damos la bienvenida a un nuevo video de Historias de la Ciencia. En la actualidad, el sistema nervioso está dividido desde el punto de vista funcional en somático y visceral, o también llamado autónomo. El sistema nervioso autónomo se encarga de las funciones viscerales y voluntarias del organismo, lo que permite el control preciso y fino de las funciones de la vida vegetativa, como la respiración, la digestión, la circulación de la sangre, las excreciones y otras funciones más. Este sistema está compuesto por el sistema nervioso simpático, que lo encontramos a nivel toracolumbar, y el sistema nervioso parasimpático ubicado a nivel craneosacro. Sin embargo, esta división del sistema nervioso no fue igual a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo fue el descubrimiento del sistema nervioso autónomo? Bien, Galeno fue la primera figura de la antigüedad que planteó la división del sistema nervioso en uno animal y en uno orgánico, lo que conocemos hoy como somático y autonómico. En el siglo II a.C., mediante disecciones, describió el recorrido del nervio vago y los órganos que éste inerva. También fue el primero en describir los ganglios cervicales y los ganglios ilíacos. Pero pausemos. ¿Qué es un ganglio? Un ganglio es una agrupación de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Galeno creía que los nervios actuaban como cañerías que permitían el pasaje del espíritu de los animales para que éste fluyera de unos órganos a otros. Esto llevaba a una simpatía entre órganos en donde si uno de ellos se lesionaba, por estas conexiones otros órganos reaccionaban a estas lesiones. 19 siglos después, uno de los descubridores más importantes de esta historia es Thomas Willis. Él describió algunas de las estructuras relacionadas al sistema autónomo, como los plexos, los ganglios y la cadena simpática. Él creía que los ganglios eran como nudos en los troncos de los árboles que recibían los espíritus de los nervios. También logró determinar los componentes del sistema nervioso visceral y somático, así como sus órganos centrales. En un paper publicado en 1664 se describió el plexo mesentérico, con localización central similar al Sol, enviando fibras como rayos en todas las direcciones, así dándole el nombre de plexo solar. Creía que este plexo era responsable del control cerebral del corazón. Pausemos de vuelta. ¿Qué es el plexo mesentérico? El plexo mesentérico es uno de los plexos preaórticos, los cuales son componentes del sistema nervioso autónomo. Alrededor de 1700, Winslow postula que los ganglios de la cadena simpática eran como mini cerebros procesando sus propias actividades nerviosas e independientes del sistema nervioso central. Fue el primero en describir los ramos comunicantes blancos y grises. En esta misma época, Purford-Dupetit llevó a cabo un experimento con perros en el cual les lesionó los nervios simpáticos a la altura del cuello, viendo así efectos en el ojo del mismo lado lesionado. Según sus conclusiones, se justificaba la teoría de que el origen de estos nervios era la médula espinal, refutando la teoría de Galeno y Willis, que defendía que estos nervios se originaban en los nervios craneales. Para Dupetit, había una ausencia del espíritu de estos animales en los ojos que era otorgada por los nervios lesionados. Esto hace referencia a lo que hoy en día se conoce como la contribución del sistema nervioso autónomo al ojo. White, en 1745, rompió con las creencias que venían desde Galeno sobre los espíritus animales, viajando por los nervios. Fue el primero en describir el tono muscular esquelético, la reacción de las pupilas a la luz y los mecanismos de la extensión muscular. White también planteaba cómo los nervios no estaban conectados los unos con los otros mediante anastomosis. Era imposible que se comunicaran entre ellos sin un modulador como el cerebro o la médula espinal. Ahora nos vamos al siglo XVIII, donde Johnstone tomó como base las ideas de Winslow y Willis sobre la naturaleza de los ganglios y formuló una nueva teoría que permaneció válida hasta el siglo XIX. Pero difería con Winslow al decir que los ganglios se comunicaban con la médula espinal y el cerebro. A su vez, también planteó una cierta autonomía del sistema nervioso autónomo debido a casos de lesiones cerebroespinales donde la función del sistema vegetativo estaba conservada. Posterior a Johnstone aparece Bichat,
planteando un esquema llamado sistema de ganglios en 1800, en el cual argumentaba que la vida tiene dos facetas: la animal somática y la orgánica autonómica. La vía animal de la relación se encontraba con las partes del cuerpo que podíamos controlar voluntariamente y reaccionar con el mundo. Esta vía es inconstante y cesa con el sueño, siendo gobernada por el cerebro. Por otro lado, la vía orgánica, la de la nutrición, estaba localizada en el tracto gastrointestinal. Esta vía lleva a cabo procesos químicos como el catabolismo, metabolismo, entre otros, y es dirigida por el corazón. Bichat también plantea cierta homología entre la médula espinal y la cadena simpática, así como el cerebro con el plexo celíaco, dando mayor apoyo al concepto de autonomía del sistema nervioso vegetativo. Dejó de hablar de que los espíritus gobiernan el sistema nervioso autónomo y planteó que el mismo sistema nervioso lo controla. De esta forma, asoció la vía animal con el sistema nervioso central y la vía orgánica con el sistema nervioso vegetativo. Su argumento fue que cada uno de estos subsistemas son independientes el uno del otro y cada uno tiene su propio poder nervioso. Bichat decía que, al igual que Winslow, él también creía que existe una comunicación entre los nervios de ambos sistemas, ya que una alteración de las emociones afectan a las vísceras y viceversa. Pero era inconsistente con las pruebas para apoyar ese pensamiento. A lo largo de su carrera profesional, tuvo muchas dificultades para obtener pruebas contundentes para sus teorías. Sin embargo, obtuvo un gran apoyo de la comunidad científica, lo que permitió mantener como válidas sus hipótesis por un largo tiempo. Dentro de sus teorías, la postura más importante fue que el sistema vegetativo tenía cierta autonomía con respecto al somático. La teoría de Bichat posteriormente fue refutada por muchos autores, como Philippe Le Galois y Lowenstein. Alrededor de 1830 aparece en escena Robert Remak, un histólogo que, por pertenecer a la colectividad judía, no le permitieron tener una carrera científica. Por lo tanto, se desempeñó como médico para luego especializarse en neurología. Remak describió las fibras que componen al sistema nervioso autónomo, describió la implicancia de estas fibras en la acción del movimiento involuntario de músculos, la secreción glandular y muchas otras funciones. Hasta el 1860, sin embargo, sus posturas no fueron muy contempladas, posiblemente por el antisemitismo de la época. Se entusiasmó tanto con describir la cadena simpática que llegó a plantear que los ganglios posteriores también pertenecían al sistema nervioso autónomo. Gigi Valentin, uno de los mayores opositores de las teorías planteadas de Remak, defendió la postura de Willis de que el sistema nervioso autónomo dependía del cerebro y de la médula espinal, que era de donde se creía que se originaban las fibras. Él también se oponía al concepto de Bichat de que el sistema nervioso autónomo era completamente independiente, pero lo hizo en base a dos posturas erróneas. En 1842, donde ya la teoría de Bichat perdía peso, aparecieron Bieder y Boltzmann, rechazando la teoría de fibras de Remak, postulando una teoría propia y afirmando la de Valentin. Pero diferían de este último en que aceptaban la independencia anatómica y por eso también funcional del sistema nervioso autónomo. Por esto se dice que defienden a Bichat. Claude Bernard, en 1850, llevó a cabo un estudio basado en la regulación química del sistema nervioso. Este planteó que el cuerpo humano funciona independientemente del ambiente, ya que genera un medio interno, lo que posteriormente se iba a llamar como homeostasis. Bernard sostuvo que el sistema nervioso regula la armonía de las condiciones que forman la homeostasis y el medio interno. Pero pausemos de vuelta. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis hace referencia a la capacidad del organismo de mantener sus funciones vitales constantes ante el cambio del medio en el que vive. Esta capacidad del organismo, que Bichat había dicho dependía exclusivamente del sistema nervioso autónomo, Bernard planteó que no era tan así y que había cierta regulación del sistema nervioso somático. Langley demostró que cada tejido es inervado por dos sets de fibras con funciones opuestas. Hagamos otra pausa para hablar de qué función tiene cada parte del sistema nervioso autónomo. Bien,
El sistema nervioso autónomo se divide en dos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que están activados los dos al mismo tiempo. Sin embargo, frente a distintas situaciones, uno puede aumentar por sobre el otro. La predominancia del sistema nervioso autónomo lleva a aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, aumento de la sudoración, contracción de los esfínteres, produce midriasis en el ojo, que lleva a mayor ingreso de luz al mismo, y disminuye el peristaltismo y la secreción de saliva. Además, participa en la eyaculación. La predominancia del parasimpático, en cambio, lleva a un aumento del peristaltismo, a una disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, a una disminución de la sudoración, a una relajación de los esfínteres, a la erección y en el ojo lleva a miosis de la pupila. Lange estableció el término de sistema nervioso autónomo, ya que era una forma de demostrar que éste era independiente en cierta forma, pero que al mismo tiempo tenía un control superior. Es por esto que muchos anatomistas de la actualidad lo consideran como el principal descubridor de este sistema. A principios del siglo XX, Henri Delt describió las sinapsis pre- y postganglionares, así como los neurotransmisores utilizados para cada uno. También descubrió los distintos receptores y sus diferencias a nivel de acción, afinidad, localización, y lo lleva a crear la nomenclatura de los nervios colinérgicos, adrenérgicos, así como los receptores nicotínicos y muscarínicos. Gracias a todos estos autores podemos conocer las funciones y los componentes del sistema nervioso autónomo y la gran importancia que tiene esta parte del sistema nervioso en nuestras vidas. Esperemos que les haya gustado. Cualquier duda nos pueden escribir a nuestras redes. Nos vemos pronto en el próximo video.